gloria, toda la honra, el poder y la alabanza. Señor, recibe a esta hora estas palmas de agradecimiento, porque tú has sido bueno, Señor. Porque desde el 1 de enero hasta hoy hemos visto tu mano poderosa en nuestra vida, porque no nos hemos sentido solos. Tu promesa ha sido palpable en mi vida. Ahí has estado tú, Señor, ahí has estado tú como poderoso gigante delante nuestro. Gracias, Padre, por esta noche maravillosa. Estamos a la expectativa de lo que tú tienes para nosotros. Abrimos nuestro corazón a tu palabra. Y sé tu Espíritu Santo de Dios dándole vida a cada palabra de esta noche. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, buenas noches, el Señor les bendiga. Para nosotros es un placer, un gusto estar acá y una responsabilidad tremenda. Amén. Dando gracias a Dios, como decía mi esposa, porque Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Hoy iniciamos una serie muy bonita y el compromiso es grande. Pero bueno, Dios es el que está acá tomando el control. Amén. Disponga su corazón para recibir lo que el Señor tiene para su vida en esta noche, declarando en el nombre de Jesús que no vamos a salir iguales esta noche. Amén. El Señor va a hablar y hoy estamos más que bendecidos porque Dios ha sido bueno. Hemos hablado acerca de varios temas, fe y otras cosas, otros regalos que el Señor nos ha dado. Hoy vamos a hablar de un gran regalo que el Señor ha dado a su vida y a la mía. Amén. La gracia es un gran regalo. Yo decía, ¿cómo puedo hablar yo acerca de la gracia o cómo lo puedo definir? Hablamos de fe como herramientas, de instrumentos, herramientas que el Señor ha puesto como la oración, el ayuno, el leer la palabra son herramientas espirituales. Pero yo decía, ¿cómo defino la palabra gracia hacia nosotros? Conversando con mi esposa decía, es que esto es un gran regalo. La gracia del Señor sobre nuestra vida. Amén. ¿Cuántos han recibido de su gracia? ¿Cuántos han recibido de su gracia? Es por su gracia que usted está hoy aquí de pie. Amén. Y vamos a la palabra en Juan 1, 14 al 18. Y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Porque de qué? De su plenitud, diga conmigo fuerte, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué tal si usted lo repite? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios. Y déjeme decirle que el atractivo de un cristiano no es el hecho de ser cristiano. El atractivo de nosotros, que nos caracteriza a nosotros, es la oportunidad y es la cantidad de gracia que permitimos que brote en nosotros a través de una vida, a través de una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, y por ende esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese es el atractivo, la cantidad de gracia que nosotros permitimos que brote de nosotros a través de una relación, repito,
íntima con nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado y el Espíritu Santo. Amén. Ese Cristo que es el que vino a representar a Dios, vino a representar la presencia divina de nuestro Padre Celestial. Vino a representarlo también con gracia y verdad. Amén. Estamos acá, mucho silencio. Esa gracia y verdad que fue lo que hizo diferente, juntamente con la gloria de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, lo hizo diferente de un mundo de tinieblas, de un mundo que demandaba, de un mundo que se ejercía a través de demandas para un pueblo o para un gobierno. Este Jesucristo, el Redentor, que fue diferente por su gracia y verdad, que vino a hacer cosas diferentes marcando nuestra vida. Y esta vida fue marcada en nosotros a través de su gracia, porque es lo que Él permite darnos a nosotros. No sé si me estoy explicando. Dice que su gracia le distinguía de las tinieblas, lleno de demandas, en una generación llena de demandas, de reglamentos, de requisitos y expectativas demandadas por los líderes religiosos de aquel tiempo. De esta forma es que Jesús aparece en escena lleno de gracia y verdad. Eso lo dice Juan. Un Cristo que llega a este mundo impactando a las personas de manera extraordinaria. Un Cristo que impactó su vida de una manera extraordinaria y haciendo algo diferente en su vida. Amén. Yo no sé si usted se identifica conmigo con respecto a este tema. Cuando Jesucristo viene a mi vida, hace un impacto diferente sobre mí, sobre mi persona, sobre todo cuanto yo era. Y hace un cambio que hoy me permite estar acá. Si algo me gusta de este tema es el poder decirle a usted que por méritos propios yo nunca hubiera estado aquí de pie. Porque siempre digo, tartamudo, malo para hablar. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo pueda estar delante de tantas personas hablando? Déjeme decirle que es por su gracia me alcanzó, al igual que le ha alcanzado a usted. Amén. Cristo ha impactado mi vida de una manera extraordinaria. Él introdujo un estilo de revolución en la vida de las personas, y es lo cual se manifiesta en la palabra a través de este texto bíblico en el verso 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Aquella plenitud en Cristo marcó la vida de los discípulos, y estos absorbieron su amor y su misericordia. Esto fue tan poderoso que estos hombres fueron marcados por su gracia. Repito, tomaron de su plenitud, pero también fueron llenos de su gracia sobre gracia. Esto quiere decir que estos hombres, los discípulos, nadie daba nada por ellos, como nadie daba nada por mí, y quizás nadie daba nada por usted. Amén. Pero estos hombres tomaron de esa gracia sobre gracia para hacer algo diferente. Repito, impactados sobre el poder divino de nuestro Padre Celestial a través de la gracia, vienen a ser hombres diferentes, vienen a ser hombres de cambio, que hasta el día de hoy podemos hablar de esos discípulos. Amén. Hombres, repito, que nadie daba nada por ellos. ¿Cuántos se identifican con estos hombres? Amén. Fueron transformados, dice, por la gracia sobre gracia. Déjeme decirle que la palabra gracia es la palabra griega charis. Esto me impacta a mí, que significa donativo, que significa favor, que significa gozo, que significa mérito, que significa merecer. Pero una de las definiciones que más ha impactado cuando leo esta palabra es la palabra que dice, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Déjeme decirle que cuando la gracia divina de nuestro Padre Celestial llega, esto viene a ser una influencia en nuestro corazón que se refleja a través de todo lo que hacemos nosotros. Es que no somos los mismos. Usted no puede ser el mismo
de antes de conocer al Señor, el favor, la gracia del Señor, todos vamos siendo transformados, amén. Eso se refleja cuando usted tiene una comunión íntima con el Señor, usted va reflejando cada vez más su gracia. Gracia sobre gracia. Es que el Señor impacta su corazón y usted va haciendo cosas diferentes. Es que usted no viene a hacer lo mismo que antes hacía. Ahora sobre su vida se ve algo diferente. Es cuando la gente dice: mire, veo algo diferente en la pastora Janet de hace tiempo. Miro algo diferente en la vida de cada uno de nosotros, a través de esa gracia que es sobre gracia. Juan dijo que la gracia que hemos recibido es una gracia sobre gracia. ¿Y qué quiere decir gracia sobre gracia? Él explica esto de gracia sobre gracia. Es una gracia de Cristo que trajo e impartió. Esta gracia es una gracia llamada la gracia superlativa. En otras palabras, déjeme decirle que esta palabra superlativa quiere decir que no puede ser contada, que no puede ser medida, porque esa gracia del Evangelio de Jesucristo es tan grande, es más grande que la gracia que hubo a través de la ley de Moisés. La ley quedó a un lado. Ahora nosotros nos apoyamos en la gracia del Señor. No sé si me estoy explicando. Ciertamente usted y yo debemos de cumplir con las leyes terrenales, pero sobre esas leyes hay algo que se llama gracia. Es la que está sobre su vida y sobre mi vida. Amén. Moisés, esas leyes que fueron establecidas por Moisés tenían que tener requisitos. Bajo la ley, estas personas, este pueblo, tenía que hacer cosas para poder recibir algo. Tenía que hacer cosas para poder ser aceptadas. Déjeme decirle que usted hoy bajo la gracia, usted no tiene que hacer nada para recibir del Señor. Usted no tiene que hacer nada para ser aceptado. Es por gracia que hoy usted y yo recibimos todo eso de parte de nuestro Padre Celestial. Amén. Déjeme decirle que bajo la ley de Moisés, el servicio no era el resultado del amor, sino era motivado por la culpa y la vergüenza. Hoy usted y yo servimos por amor. Hoy sobre nuestra vida no hay culpa, hoy no hay vergüenza. Por eso usted está agradecido. Es por eso que usted busca cómo servirle al Señor. Amén. Bajo la ley de Moisés, el asunto de la obediencia era un asunto de miedo en lugar de un fluir motivado por el amor. Esta gente tenía temor, obedecían por temor. Hoy nosotros obedecemos por amor. Amén. Déjeme decirle que hoy por gracia del Señor usted y yo recibimos de nuestro Padre Celestial el perdón. ¿Cuántos han recibido perdón? Déjeme decirle y darle una noticia, que hoy a través de la gracia usted recibe bendición. Déjeme decirle que a través de la gracia usted recibe paz, prosperidad. A través de la gracia usted recibe santificación, redención. La gracia de Dios vino para que usted y yo fuéramos diferentes, para que fuéramos renovados, para que fuéramos transformados. Amén. La gracia de Dios trae a nuestra vida también misericordia y compasión. La gracia es un favor superior a la ley y esta no se puede medir. Es allí entonces cuando la gracia llega y la verdad a través de Cristo, y aquí viene una revolución en el pueblo cautivo por la religiosidad. Nosotros hoy somos libres a través de la gracia de nuestro Padre Celestial. Toda religiosidad ha quedado atrás. Hoy usted y yo estamos aquí libres porque el Señor nos amó primero, porque Él puso gracia sobre su vida y sobre la mía. Hoy podemos ponernos de pie y decir: gracias, Ebenezer, hasta aquí nuestro Padre nos ha ayudado. Amén. Bajo la gracia del Señor, el temor y la culpa fue reemplazada por una motivación a seguirlo y amarlo. En lugar de demandar una larga lista de cosas que tenían que hacer esos pecadores en el pueblo de Israel, hoy usted y yo nada más nos acercamos confiadamente al trono de su gracia, pedimos el oportuno socorro y llega a nuestra vida, es transformada. Amén. Hoy en día, a través de la gracia, solamente
Por medio de la fe nosotros entendemos que podemos llegar a Cristo, así como lo hizo la mujer que fue hallada en el acto del adulterio, y decir: ciertamente, Señor, me he equivocado. Pero Él pueda decirnos a nosotros por medio de la fe: vete y no peques más. Es por su gracia que hoy encontramos el perdón, una nueva oportunidad. Es por su gracia que hoy podemos decir: Señor, gracias. Gracias, papá. Por la gracia y la verdad hemos sido libres. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Usted necesita saber esta noche que todo lo que usted necesita ya fue dado en la cruz del Calvario a través de ese intercambio divino. Amén. Usted tiene que entender que solamente es la gracia la que nos sostiene, y esa gracia está disponible para usted y para mí en esta noche. Amén. Hoy ya usted no tiene que hacer nada como lo hacía el pueblo de Israel. Repito, bajo la ley ellos tenían que hacer algo para recibir algo. Hoy en día muchos de nosotros también estamos en esa situación. No creemos en la gracia de nuestro Padre Celestial. Hoy creemos en que tú me das, yo te doy, tú haces, yo hago. No, déjeme decirle que hoy estamos bajo la gracia, la ley quedó ya a un lado. Hoy usted tiene que entender que es por amor que usted debe hacer las cosas como para el Señor en todo tiempo. Amén. Promovido a una gracia superior sobre toda ley. Amén. El servicio era motivado, repito, por la culpa. Hoy el servicio debe ser motivado por el amor que le tenemos al Señor. El término bíblico de la palabra gracia expresa la idea de doblarse, expresa la idea de descender por gracia. Se entiende la idea de favor condescendiente. Lo que Dios hizo fue doblarse hacia nosotros. Esa es la noticia que le tengo esta noche. Dios se dobló hacia nosotros para tomar nuestra forma humana y ser parte de nosotros, para sufrir y padecer lo que nosotros debíamos de padecer, para que fuera absolutamente por gracia, dice la palabra. Hoy queremos recordarle, iglesia, que en ese tiempo donde usted estuvo más agobiado en su vida, ahí estaba la gracia del Señor. Ese tiempo donde usted estaba en depresión, ahí llegó la gracia del Señor. Ese tiempo donde su matrimonio no valía nada, ahí llegó la gracia del Señor. Ese tiempo donde usted estaba acabado en drogas, en alcohol, ahí llegó la gracia del Señor, y de allí se te sacó para que hoy estuvieras acá. Yo digo, este tema me impactó mucho, porque hoy por gracia y misericordia de nuestro Señor estoy predicando con mi esposa al lado, cuando no había nada en un matrimonio acabado, cuando nadie daba nada por mí tampoco, cuando ponían fecha. Hoy tengo 14 años de estar al servicio del Señor, pero es por su gracia, porque ciertamente he desfallecido, ciertamente ha venido a mi vida desánimo, ciertamente me he equivocado, ciertamente le he fallado al Señor, pero es por su gracia que hoy puedo decir que estoy de pie. No he hecho nada para comprarlo. A Él le ha merecido darme de su gracia. Ese regalo que no tenemos cómo pagarlo. Ese regalo que no tenemos cómo decirle: Señor, ¿cómo te pago esto? No tenemos cómo hacerlo. Así es que la noticia es que no importa cómo te sientas en esta noche, hay algo para tu vida, hay un regalo. No importa si tu situación es muy adversa, déjeme decirle que nada se compara con la gracia de Dios. Amén. Ya se lo apagaron. Sí. Todavía no he comenzado. Eso es la introducción, ¿sabes? La gracia del Señor está sobre todo su debilidad. Está sobre todo su proceso. Está sobre toda circunstancia adversa. Esta noche la noticia es que la gracia del Señor está allí solamente para que usted la tome. Esa gracia
es la que nos tiene acá. Así es que tómela esta noche. Amén. Amén, amén, amén. Y sabe, cuando sus fuerzas se terminan, es ahí donde empieza la gracia de Dios. Amén. Es ahí donde llega la gracia y te levanta. Es ahí donde llega la gracia y te transforma. Es ahí donde llega la gracia y te cambia es ahí cuando tus fuerzas ya no dan más. Entra la gracia del Señor. Pero mire, Charo me regala Juan 1:16. Porque ¿para quién es la gracia? ¿Será que la gracia es solo para los intercesores? ¿Para los que oran más? ¿Será que la gracia es para los líderes, para los pastores? No, mire, dice, ciertamente de su plenitud tomamos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Gracia sobre gracia. Porque todos, absolutamente todos, podemos tomar de la gracia. Y mire que me quise quedar aquí, porque aquí el Señor me hablaba, porque ciertamente la palabra de Dios dice, cuando me habla de sabiduría, si alguno quiere sabiduría, dice, pídala. O sea que si yo quiero sabiduría, yo la tengo que pedir. Pero me llama la atención que dice que de la plenitud de Cristo tomamos todos gracia sobre gracia. O sea que la gracia yo no la tengo que pedir, la gracia ahí está, yo solo la tengo que tomar. Si yo le digo a Jonathan, que hoy nos está sirviendo de escudero, Jonathan, usted podría darme una botella de agua, por favor. ¿Qué hice? Se la pedí, ¿verdad? Pero aquí yo tengo aquí yo no tengo que pedirla. Aquí yo la tomo, literalmente me la tomo, porque ahí está, yo sé que es mía, yo la tomo. Pero ¿qué sucede muchas veces, iglesia? Que si yo le digo a alguno de ustedes, mire, yo les doy, si alguno tiene sed, no tiene agua y quiere agua, mire, aquí está esta agua, venga, tómela, agárrela. Nadie se levanta. ¿Sabe por qué nadie se levanta? Porque usted duda. Uy, ¿será que la pastora está hablando en verdad? ¿Será que que la verdad me la va a dar? No, qué vergüenza si voy y no es verdad. Muchas veces no vengo y la tomo porque no, qué vergüenza, qué color pasar allá adelante. Mire, así es la gracia, ahí está, ahí la tengo, ahí está disponible para mí, pero no la tomo, no vengo y la tomo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no nos sentimos merecedores de venirla a tomar. ¿Y sabe cuándo es que no nos sentimos merecedores? Cuando no conocemos cuánto Dios nos ama, de la manera en que Dios nos ama, porque es que Dios nos ama de una manera diferente a la que amamos nosotros. Se supone que si nosotros tenemos a Cristo, tenemos que amar a la manera de Cristo, pero nos dejamos regir muchas veces por este mundo. Y mire, Dios no ama como nosotros amamos. Usted no tiene que hacer méritos para que Dios lo ame. Usted no tiene que hacer nada para que Dios lo ame. Mire, ciertamente, ¿a qué hora se levanta el pastor Eduardo ahora? El pastor Eduardo es intercesor y él se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Aquí está su esposa que es testigo de eso. Pero habrán otros que no se levanten a las 4 de la mañana. Pero eso no significa que Dios va a amar más a don Eduardo porque se levanta a las 4 de la mañana. Don Eduardo va a alcanzar algunas bendiciones porque la palabra de Dios dice que pide y se los dará. Y si él pide mediante la oración, a él se le va a dar. Y si usted no oró, entonces, pero puede ser
que a él se le aligeren las bendiciones, pero no significa que lo ame más que aquel que no se levanta a las 4 de la mañana. Jonathan hoy está sirviendo, usted no, usted está ahí sentado recibiendo. Ciertamente Jonathan, a través de su servicio, alcanza promesas, porque hay algo que el servicio activa. La palabra de Dios dice que ni un vaso de agua que usted dé, no habrá recompensa. Con un vaso de agua, esta que me puso, la servidora que me puso, va a tener su recompensa, porque eso dice la palabra. Pero no significa que Dios ame más al que hoy está sirviendo que al que usted que está ahí sentado recibiendo. Dios lo ama de la misma manera. Usted no tiene que hacer méritos para que Dios lo ame. Dios te ama simplemente porque te ama. Amén. Pensaba yo en un ejemplo, porque mire, esto de la gracia, de verdad que hay que tener cuidado a la hora de explicarlo para que ustedes lo puedan entender. Si yo vengo y le digo a mi esposo, mi amor, yo te amo. Ya lo sé. No estamos en red de matrimonios. Yo te amo. Yo te amo porque tú cuidas de mí, porque estás pendiente de mí, porque cuidas cada detalle, que no me falte nada. Yo le estoy dando una condición para amarlo. En el momento que él no pueda cuidarme o darme, entonces ¿qué va a pasar? Entonces eso no es amor. Eso es cariño, eso es otra cosa, pero no le llame amor, porque yo estoy poniendo una condición para amarlo. Pero mire, a lo que quiero llegar es que Dios no pone condiciones para amarte. Dios te ama tal y cual tú eres, tal y cual tú estás. Él te ama. Y usted tiene que entender la dimensión, la anchura, la profundidad de este amor, así como lo entendió Pablo, el apóstol Pablo, porque vamos a hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo un día entendió cuál dimensión, cuánta profundidad tenía aquel amor de Dios. ¿Por qué les hablo del amor? Porque la gracia viene a través del amor de Dios. Amén. Usted tiene que entender primero cuánto Él le ama para usted atreverse a venir a tomar de su gracia. Y usted decide cuánto toma de su gracia. Es usted, ahí está. Pero somos nosotros, nuestra mente que no ha sido renovada totalmente, que no nos permite tomarla. Ahí está. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando Pablo comprendió la anchura, la dimensión, la profundidad de ese grande amor, muy probablemente fue cuando él escribió Efesios 2:1. Y el título empieza, dice, salvados por su gracia. Ahí no está. Pero dice, a ustedes, ¿a quiénes? Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿A cuántos Dios aquí les dio vida? Mire, yo estaba muerta en delitos y pecados. Y Él llegó y me dio vida únicamente por su gracia. No porque yo lo merecía. Fue por su gracia. Usted no tiene que hacer nada. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Usted no tiene que pagar nada. Él ya pagó en la cruz del Calvario. Amén. Lo que pasa es que muchas veces nos llamamos cristianos, pero tenemos todavía mentalidad de esclavos. Porque la religiosidad, la religión nos ha metido cosas en nuestra cabeza. Mire, yo me crié dentro de una religión, no dentro de una relación. Cuando yo llegué a esta iglesia, acepté a Cristo, fui a encuentro, yo empecé a tener una relación con Dios, relación con el Hijo.
que había con el Hijo resucitado, no el que estaba muerto, el que había resucitado. Yo empecé a tener una relación con Él. Pero antes de eso yo tenía, era religión. Yo iba a la iglesia. Me sentaba, escuchaba la palabra, salía de ahí y me iba de fiesta. Porque yo sentía, y de verdad les abro mi corazón, porque yo creía que yo le estaba pagando a Dios yendo a la iglesia, le estaba pagando mi pecado. Aplicaba el lema que decía: el que peca y reza, empata. A veces sentía que le adelantaba. Bueno, Señor, este domingo te adelanté. Te adelanté el que voy a hacer. Porque eso nos enseña la religión. Porque muchas veces, cuando no entendemos el asunto de la gracia, cuando somos inmaduros en el tema de la gracia, cuando llega una enfermedad, creen que es un castigo de Dios. Dios no castiga. El Dios mío, el que yo conozco, Él es un Dios amoroso y perdonador. Pero muchas veces venimos a la iglesia queriendo comprar un milagro. Vengo a la iglesia y bendito el proceso, el desierto, la situación que te trajo a este lugar. Cuando yo vine aquí, yo vine porque mi matrimonio estaba destrozado, destruido, en ceniza. No había nada que hacer para el hombre, pero para Dios sí. Y bendito proceso que me trajo a los pies de Cristo. Pero entendí que yo no venía aquí para que Dios restaurara mi matrimonio. Yo vine aquí porque yo quería tener una relación con Dios. Porque yo quería conocerlo a Él. Pero muchas veces conozco, y es duro lo que voy a decir, vengo a la iglesia para que Dios me cambie el marido. Pero cuando Dios no le cambia el marido, ¿qué pasa? Se van porque usted no venía con la intención correcta. Venga a la iglesia porque usted tiene un corazón lleno de agradecimiento. Venga a la iglesia porque todos los miércoles y domingos me voy a unir con mis hermanos a alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Venga a la iglesia porque usted ama al Padre, porque usted ama al Hijo y usted ama relacionarse con ellos a través del Espíritu Santo. No venga a la iglesia buscando un milagro. Dios te lo va a dar. Pero la palabra dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Búscalo a Él, a Él, a Él, a Él. Y no venga por el interés de lo que Él te puede dar. Amén. El amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que Él nos ama siempre. Siempre. Él nos ama cuando usted entra por esa puerta gozoso, con ganas de alabar y adorar a Dios. Pero Él también te ama cuando las emociones te traicionan y vienes decaído y hasta caes en depresión. Él te ama igual. Él te ama cuando tienes para ofrendarle, pero también te ama cuando no tienes. Él te ama cuando estás bien y cuando su amor no varía. Su amor no es con condición. Amén. ¿Me entienden ustedes cómo es el amor de Dios? Es un amor eterno.
Es un amor ágape, es un amor sacrificial, es un amor sin condición. Entienda, iglesia, Él te ama simplemente porque te ama. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que usted pueda entender esto esta noche. Que usted pueda entender cuán tan grande es el amor de Dios para usted. Qué tan grande es el amor para su vida. Amén. Es que no fue que Él nos amó y dio a su Hijo. No, es que Él nos ama. Es que su amor permanece. Es que su amor es para siempre. Entonces, repito, cuando yo entiendo cuán grande es su amor, que yo sé que Él no me pone condición, que yo sé que Él no tengo que hacer, entonces yo puedo correr, yo puedo venir, yo puedo tomar de su gracia, de su gracia, y caminar en mi vida, no solamente en su gracia, sino en gracia sobre gracia. ¿Sabe? Interesante es notar que el Señor Jesucristo nunca enseñó acerca de la gracia. Si usted se va a los evangelios, usted no va a encontrar una sola enseñanza acerca de la gracia. Él enseñó a través de las parábolas, nos enseñó que nosotros somos luz, que somos sal. Nos enseñó acerca de las tentaciones, pero acerca de la gracia no va a encontrar nada. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque Él era la gracia. Porque Él no hablaba de gracia, pero Él la demostraba. Porque Él no hablaba de gracia, pero Él la aplicaba. Porque la manera de enseñar de la gracia era mostrándola, era haciéndola, era así no se hace, así era bajo la ley. Ahora yo les voy a enseñar cómo se hace bajo la gracia. Y si no, recordémonos de la mujer que hablaba mi esposo, la mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio y se la llevaron. Y le dijeron, Señor, apliquemos la ley, porque la ley era que la apedrearan y muriera apedreada. Y entonces ahí Él mostró su gracia y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando volvió a ver no había nadie, le dijo a aquella mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Ya no había nadie. Y le dijo, tu pecado es perdonado, vete. ¿Y qué? Y no peques más. Porque ciertamente la gracia está aquí, yo la puedo tomar, pero yo no me puedo abusar de la gracia. No me puedo abusar de la gracia. Por eso Jesucristo le dice, vete y no peques más. Jesús enseña de la gracia cuando abrazó a aquel leproso. Aquel leproso que se supone que nadie lo podía abrazar porque lo que tenía era contagioso. Aquel leproso que había sido rechazado, que usaba unas campanas para poder anunciar que Él venía y todo el mundo salía corriendo. Pero Jesús vino y hizo lo contrario a lo que decía la ley, porque la ley decía que usted no podía acercársela porque se convertía en un inmunda. Pero Jesús, ¿qué hizo? Lo abrazó, no lo tocó, porque en la Biblia dice tocó, pero ese toque tiene un significado y no fue que lo tocó, fue que Él su gracia nos enseña Jesús la gracia cuando confrontó a aquel joven rico. Lo confrontó con su propia ley, pero enseñándole cómo podía llegar a la gracia. Ese es Jesús, el que vino a enseñarnos, no vino a decirnos, sino que vino a enseñarnos cómo era la gracia. Amén. Y si hay alguien que nos deja un vivo ejemplo sobre la gracia a través de la palabra, es Pablo. Decía mi esposa, mencionaba,
Y lo vemos en Efesios 3, del 5 al 11. Dice Pablo: fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Y el ser hallado en él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos, dice la palabra, amén. ¿Y qué nos enseña esto? El apóstol Pablo, que era fariseo de fariseos, se distinguía por ser un cumplidor de la ley, amén. Dice, circuncidado al 8º día. Esto nos quiere decir que él cumplía fielmente con las leyes que así estaban establecidas. Esto se utiliza por un fervor que él tenía, repito, hacia el cumplimiento de la ley. Pero decía anteriormente, hoy no estamos bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia. Amén. El apóstol Pablo, más que todos, tuvo que entender que todo aquello debía dejarlo como basura con tal de ganar el conocimiento que venía a través de la gracia. Yo no sé si usted me está entendiendo. Es que muchas veces nos apegamos a las leyes, nos apegamos al conocimiento. Usted viene acá, como decía mi esposa, la gracia está ahí, pero no tenemos un crecimiento espiritual, porque creemos que solamente el hecho de leer la palabra me siento superior a otros, porque creemos que el que yo oro más, como decía mi esposo, voy a ser más amado por el Señor. Porque creemos de que cumplimos con un montón de cosas que ciertamente hay que cumplir, pero no nos dejamos guiar por la gracia del Señor para tener ese crecimiento que necesitamos. Amén. Si bien es cierto, conocemos la historia de Pablo, sabemos quién él era, pero hoy se habla también de todo lo que hizo el apóstol Pablo. Pero él entiende y tiene claro que no es por su conocimiento, que no es por la ley, que no es por la vocación, es simple y sencillamente por la gracia del Señor. Todo eso dice, todo conocimiento, toda ley, lo tiene como por basura. Todo. Porque si no es por la gracia del Señor, usted y yo no llegamos a ningún lugar. Puede que usted tenga mucho conocimiento, puede que usted tenga muchos títulos, que está bueno, está bien estudiar. Puede que usted tenga mucha más capacidad para un puesto, pero la noticia es que si no es por su gracia, usted no puede alcanzar absolutamente nada. Por eso digo, la gracia es la que hoy nos tiene de pie, porque no importa por dónde le hayan dado a usted, no importa por qué situación haya pasado, es por su gracia que hoy está acá. Amén. O estamos acá. Si algo tenía claro el apóstol Pablo, es que eso lo recibía por fe. El experimento profundamente desde su conversión a lo largo de su ministerio fue por la gracia de Dios, reconociendo, repito, que su transformación y labor apostólica fue únicamente por la gracia divina. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó numerosas dificultades, incluyendo persecuciones. ¿Cuántos han tenido persecuciones?
Este también sufrió encarcelamientos, desafíos personales, y en medio de todas estas pruebas reconoció que su dependencia total era acerca de la gracia de Dios. Amén. Segunda de Corintios 12:9 dice: pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. ¿Alguien tiene debilidades? ¿Alguien tiene tribulaciones? ¿Alguien tiene situaciones difíciles? Hoy esta palabra es para su vida. Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Es que, como decía mi esposa, usted tiene que entender que el Señor nos ama tanto, 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 que Él nos deja ese regalo que es su gracia. Amén. Usted está aquí y usted decide si la toma o no la toma. A través de la gracia del Señor nosotros somos verdaderamente transformados, y por medio de esa transformación alcanzamos el propósito divino que el Señor ha puesto sobre su vida y sobre mi vida. A través de esa gracia es cuando usted puede descansar confiado en paz, en que el propósito se cumple en su vida, en que llega restauración a su familia, en que llega ese trabajo que usted necesita, en que llegan esas finanzas que usted necesita, en que usted recibe esa sanidad que usted necesita, a través de la gracia del Padre que hoy ha depositado para el alcance de cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Amén. Para ir terminando, quiero contarles qué nos lleva a nosotros a hablarle del apóstol Pablo. Hace unos días tuve un sueño. En el sueño yo solamente veía a un hombre de espalda, pero había una voz que me decía que era el apóstol Pablo, una voz dentro del sueño. Y la voz me decía algo acerca del aspecto físico de Pablo. Cuando yo me desperté con ese sueño, no le di importancia, la verdad, porque yo sé que en la palabra no hay nada que me hable, no hay ningún versículo que me hable acerca del aspecto físico de Pablo. Pero el Espíritu Santo empieza a incomodarme a que busque información. Y sí, ciertamente en la Biblia usted no va a encontrar nada, pero hay otros escritos de cristianos, no se pusieron en la Biblia, pero que ahí están. Y resulta que yo me voy a investigar a esos escritos y me describe cómo era el apóstol Pablo. Y mire cómo dicen esos escritos que era el apóstol Pablo. Dice, era de baja estatura. Yo quiero que se lo vaya imaginando. Era de baja estatura. En ese escrito dice que cuerpo robusto, pero no atlético. Estoy hablando de Pablo. No se vaya quien, estoy hablando del apóstol Pablo. Robusto, pero aclara, pero no atlético, lo cual quiere decir, no me vean a mí. Lo cual quiere decir que el apóstol Pablo era ¿qué? Gordito. Dice que era nariz prominente, o sea que era narizón. Ya se lo están imaginando porque se están riendo. Dice que tenía ojos pequeños y que su caminar era encorvado. No, imagínenselo ustedes. Pero hay una última característica que decía en ese libro y dice, rostro expresivo. Aunque no era considerado físicamente atractivo, su rostro transmitía carisma y autoridad espiritual. Diga gracia. Esa era la gracia. Aunque físicamente no era bonito, pero su rostro expresaba la gracia de Dios. Esa gracia que le da poder, que le daba autoridad.
Entonces Pablo entendió que no era por lo que él era, ni tampoco por lo que él hablara, porque ya vamos a ver un versículo donde dice que no, su hablar no era bueno. Entonces el apóstol Pablo entendió, practicó que era por su gracia. Mire, yo quiero que me pongan 2 Corintios 10:10. Las 3 versiones, por favor. Lo escribe el apóstol Pablo. Hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que mi presencia física es débil y que mis palabras no valen nada. Lo escribe él. Vea la otra versión, dice. La siguiente versión. Lenguaje actual dice: algunos dicen que mis cartas son ¿qué? Duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Siguiente traducción. Porque ellos dicen: sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Fuerte. Pastor Eduardo, si usted hubiera escuchado que dicen eso de usted, ¿qué pasa? Mire, Pastor Eduardo, la autoestima se me viene abajo. Muy probablemente termino en una depresión y dejo todo botado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O alguien aquí hubiera hecho algo diferente? No. Pablo sabía lo que la gente hablaba, pero algo tenía claro, era que su autoridad y poder no venía de la gente. ¿Venía de qué? Si hay algo que Pablo sabía, era la palabra que está en Juan 1:16. Porque cuando él escuchaba eso, él venía y corría y tomaba de la gracia. Y tomaba de la gracia. La vida de Pablo, su ministerio, toda se basó en gracia sobre gracia. ¿Cómo usted me explica que un hombre, vamos a hablar cómo es? Pero en el mundo decimos, bueno, si el físico no le ayuda, pues le ayuda al hablar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay algunos que no le rinda el hablar, pero les ayuda el físico. Pero a Pablo ni el físico ni la hablada. Pero Pablo entendió. Pablo vivió. Pablo experimentó la gracia salvadora. Cuando camino a Damasco se le apareció Jesús, cuando le habló Dios y salvó su vida. Pablo experimentó la gracia transformadora, la gracia que transformó su manera de pensar, su manera de vivir. Pablo vivió bajo la gracia. Solamente así me da la explicación de que un hombre como de él pudiera fundar 14 iglesias. ¿Cómo usted me explica que un hombre tuvo que luchar con tanta gente de 14 iglesias con diferentes maneras de pensar, de actuar? Diga, solo la gracia. Hay cosas, iglesia, que usted y yo solamente podemos hacer bajo la gracia de Dios. Hay cosas, iglesia, que usted no las ha hecho por sus propios méritos. Ha sido la gracia de Dios sobre su vida. Y estudiando esto, el Espíritu Santo me hablaba y me decía: cuando tomas de la gracia, yo les doy la estrategia. Me dice, yo le di la estrategia al apóstol Pablo. Me vuelve a poner el versículo de 2 Corintios 10:10.
¿Sabe cuál era la estrategia que Dios le dio al apóstol Pablo para poder fundar todas esas iglesias? Porque cuando la gracia llega a su vida, no hay nada que haga que usted retroceda. Usted va para adelante porque va para adelante. La gracia de Dios estaba sobre Pablo. Por eso fue que aquella serpiente no acabó con su vida. Por eso fue que en la cárcel Dios le dio la estrategia y le dijo: adore y alabe. Porque cuando usted está bajo la gracia, viene la estrategia para salir de esa situación. Y el Señor me decía: la estrategia que yo le di a Pablo fueron las cartas. Hablaba mal, su físico no le ayudaba, pero a la hora de escribir, tanto es así que esas cartas hoy por hoy ha funcionado con nosotros. Ha transformado nuestra vida, ha cambiado nuestra manera de pensar. Si alguna estrategia le dio Dios, fueron las cartas. Dice: mis cartas son duras y fuertes. Cartas que cuando usted y yo hoy leemos, algo pasa en nuestra vida. Ha transformado nuestra vida, nos ha hecho madurar espiritualmente. Cartas que nos han hecho avanzar, a no estar en el mismo lugar, a madurar, a crecer. Año 2025, no solamente el año de la gracia, es el año de la gracia sobre gracia, iglesia. Es que ¿sabe qué? Cuando yo camino en la gracia sobre gracia, esa gracia no se acaba. Es una gracia inagotable, porque Jesús es la fuente inagotable de donde proviene su gracia. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Pero aquellos que se atrevan a tomarla, porque ¿sabe qué, iglesia? Hay muchos que no se han atrevido a tomarla. La pastora mandó ayuno y el domingo, con tristeza en su corazón, dijo: el 30% de la iglesia hizo el ayuno. Y yo sé que también es así. Usted no tomó de eso, ¿sabe? Le duele, le molesta tal vez, pero no es porque quieran que haga lo que ella dice, sino porque usted se está perdiendo de tomar de su gracia. ¿Cómo yo tomo de su gracia? Buscando su presencia, ayunando, adorando, congregando. ¿Sabe cuándo usted toma de su gracia? Cuando usted no se queda ahí sentado y pasa aquí al frente. ¿Sabe por qué? Porque aquí al frente sucede algo. Cuando nosotros les invitamos a venir aquí al frente, no es para llenar nuestro ego. Uy, la gente pasó. Sino cuando les invitamos a venir aquí al frente es porque sabemos que aquí al frente hay algo pasa, algo se transforma, algo cambia. Que aquí al frente usted viene y puede tomar de su gracia. Y entonces usted se va de aquí diferente a como entró. Hoy yo les quiero invitar a tomar de su gracia. No hay límites. Ya sabes que Dios te ama. ¿Sabe qué hace la gracia? La gracia me recuerda a mí que todos los días es una nueva oportunidad para volver a empezar. Que me pude haber equivocado, sí, pero la gracia me recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay un río, porque la gracia es un río que fluye, 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 fluye. Y usted es el que decide si lo quiere tomar o no lo quiere tomar. Así que le invito a pasar al frente. Gracia sobre gracia. Hasta aquí hemos llegado por su gracia. Pero gracia sobre gracia significa que es inagotable. Porque si hasta aquí la gracia del Señor nos ha traído, déjeme decirle que el Señor no quiere que nos quedemos acá.
Porque los planes de Él son más grandes que los nuestros, pero es a través de su gracia que podemos alcanzar las promesas que Dios ha diseñado para su vida. Es a través de la gracia que podemos caminar convencidos en que hay algo mejor para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos. Es a través de la gracia que podemos alcanzar todo lo que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Si hasta aquí la gracia nos ha servido, déjeme decirle que hay más. Es que usted tiene que anhelar más del Señor. Es que usted tiene que ir a las profundidades del Señor, porque Él quiere brotar de su gracia sobre todas sus generaciones. Adorémosle a Dios. Vamos. Adórele, adórele, adórele.